Nadie en aquella mansión imaginó que una tarde de lujo, flores blancas y sonrisas falsas terminaría destapando una herida que llevaba años escondida. La casa de los Villalba parecía un palacio levantado para impresionar al mundo. Los pisos brillaban como espejos. Las lámparas colgaban del techo como si fueran joyas. Los invitados caminaban en voz baja, cuidando cada gesto, como si hasta respirar demasiado fuerte pudiera romper la perfección del momento. Esa noche no era cualquier noche. Faltaban solo unas horas para que Tomás Villalba, uno de los empresarios más ricos y admirados del país, anunciara oficialmente su boda con Verónica Salvatierra, una mujer elegante, hermosa y perfecta ante los ojos de todos. Pero la perfección, muchas veces, solo es una máscara. En el rincón más silencioso de la casa estaba Amalia, la empleada que casi nadie miraba a los ojos. Era la mujer que servía el café, acomodaba los trajes, limpiaba las lágrimas de un niño cuando nadie más tenía tiempo. Para muchos, ella era invisible. Solo la mucama, solo la señora de servicio, solo una sombra moviéndose entre la riqueza ajena. Pero había algo en su mirada que no combinaba con su uniforme, ni con el modo humilde en que caminaba. Era una mirada de dolor antiguo, de alguien que había amado, perdido y aprendido a callar. Ese mismo día, el pequeño Benjamín, hijo único de Tomás, no quería bajar a la celebración. Tenía apenas 8 años, pero sus ojos ya conocían el miedo. No era un niño caprichoso, no estaba enfermo, tampoco estaba triste sin motivo. Él temblaba cada vez que Verónica se acercaba. Sonreía delante de su padre, pero cambiaba por completo cuando estaban solos. Y Amalia lo sabía, lo había visto, lo había sentido. Había escuchado silencios que gritaban más que cualquier palabra. Por eso, cuando Verónica subió las escaleras buscando al niño, Amalia se interpuso. No levantó la voz, no hizo un escándalo. Solo abrió los brazos delante de Benjamín y dijo una frase que dejó el aire inmóvil. Usted no volverá a tocarlo. Nadie escuchó esas palabras. Nadie, excepto Tomás. El multimillonario había llegado sin avisar por una entrada lateral, cansado de las adulaciones y de las apariencias. Quería ver a su hijo antes del evento. Quería abrazarlo. Quería sentir que, al menos por un momento, algo en su vida no estaba lleno de negocios ni promesas vacías. Pero lo que encontró fue a su prometida con el rostro endurecido, a su empleada temblando como si estuviera dispuesta a perderlo todo, y a su hijo escondido detrás de ella, llorando en silencio. Tomás se quedó congelado, porque en ese instante entendió 2 cosas. La primera, que la mujer a la que pensaba llamar esposa estaba ocultando algo terrible. La segunda, que aquella empleada, a la que nunca había mirado de verdad, parecía estar defendiendo a Benjamín con un amor tan profundo que no podía explicarse con un simple deber. Y lo peor aún estaba por salir a la luz. Tomás Villalba había construido un imperio antes de cumplir los 40 años. Hoteles, constructoras, inversiones, revistas. Su nombre abría puertas, llenaba salones y hacía bajar cabezas. La gente lo admiraba por su inteligencia, por su disciplina y por su fortuna. Pero muy pocos sabían que, al cerrar la puerta de su habitación, lo acompañaba un vacío que el dinero jamás pudo llenar. Había perdido a su esposa, Elena, cuando Benjamín tenía solo 2 años. La muerte llegó rápido, cruel, sin darle tiempo a despedirse. Desde entonces, Tomás se volvió más frío, más distante, más duro. Siguió trabajando sin descanso, como si el cansancio pudiera apagar el dolor. Lo único que no soltó nunca fue a su hijo. Aunque no siempre sabía demostrarlo, Benjamín era lo más importante de su vida. Por eso, cuando apareció Verónica Salvatierra, todos pensaron que por fin el empresario había encontrado paz. Ella era hermosa, educada, refinada. Sabía hablar con inversionistas, sonreír ante las cámaras y moverse entre personas poderosas como si hubiese nacido para eso. Tomás creyó ver en ella una nueva oportunidad, no para olvidar a Elena, sino para dejar de vivir enterrado en la culpa y en la soledad. Pero Benjamín nunca la aceptó. Al principio, Tomás pensó que era normal. Un niño que había perdido a su madre podía resistirse a cualquier cambio. Le pidió paciencia, le habló con ternura. Le dijo que Verónica solo quería ayudar. Sin embargo, con los meses, el niño empezó a cambiar de una forma que nadie pudo ignorar.
Dejó de reír, dejó de dormir bien. Se sobresaltaba con facilidad. Se encerraba en su cuarto y evitaba quedarse a solas con la prometida de su padre. Tomás no entendía, o quizá no quería entender. Amalia sí lo veía todo. Ella había llegado a la casa 3 años antes, recomendada por la antigua cocinera de la familia. Era una mujer de piel oscura, manos fuertes y voz suave. Tenía 40 y tantos años, aunque el dolor la hacía parecer mayor algunas tardes. Nunca hablaba de su pasado. Nunca pedía nada. Trabajaba en silencio, pero observaba con atención. Y desde el primer día, Benjamín se aferró a ella como si su corazón la conociera de antes. Amalia le leía por las noches, le curaba las raspaduras, le acomodaba las mantas cuando tenía pesadillas. No era solo cuidado, era un cariño inmenso, protector, casi desesperado. Cuando el niño lloraba, ella también sufría. Cuando él sonreía, sus ojos se llenaban de una luz triste, como si esa alegría le doliera y la salvara al mismo tiempo. Verónica notó muy pronto ese vínculo, y no le gustó. Empezó con pequeños comentarios, elegantes por fuera, venenosos por dentro. Decía que Benjamín estaba demasiado consentido, que Amalia se estaba extralimitando, que una empleada debía recordar su lugar. A veces la corregía delante de otros sirvientes, solo para humillarla. Otras veces le ordenaba tareas inútiles mientras ella cuidaba al niño, solo para separarlos. Amalia agachaba la cabeza y obedecía, pero por dentro se iba llenando de miedo. Una noche, mientras recogía unos vasos en la sala privada, escuchó a Verónica hablando por teléfono. La voz era baja, pero las palabras fueron suficientes para helarle la sangre. Cuando me case con Tomás, el niño dejará de ser un problema. Él firma todo lo que le pongo delante. Solo necesito tiempo. Amalia se quedó quieta, con el corazón golpeándole el pecho. No sabía aún todo lo que esa mujer planeaba, pero entendió algo muy claro. Benjamín no estaba a salvo. Desde esa noche, comenzó a vigilar cada paso, cada gesto y cada silencio de Verónica, porque aunque nadie lo sospechara, la mujer más ignorada de la mansión era la única que veía el peligro acercarse, y estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque eso le costara todo. Los días previos al anuncio de compromiso fueron un desfile de lujo y mentira. Llegaban diseñadores, floristas, músicos, periodistas. En cada rincón de la mansión se hablaba del futuro, de la nueva familia, de la felicidad que pronto llenaría la casa. Pero en el segundo piso, detrás de una puerta cerrada, Benjamín dibujaba monstruos sin rostro y se negaba a bajar. Amalia trataba de protegerlo sin levantar sospechas. Lo acompañaba a desayunar. Se quedaba cerca cuando Verónica aparecía. Por las noches, esperaba a que el niño se durmiera antes de salir de su habitación. Cada vez que él escuchaba los tacones de la prometida de su padre, se ponía rígido. A veces bajaba la mirada, a veces se escondía detrás de Amalia, y otras veces fingía dolor de estómago para no compartir la mesa con ella. Tomás lo notaba, claro que sí, pero su mente siempre buscaba una explicación más fácil. Está celoso, pensaba. Necesita tiempo. Cuando vea que Verónica nos ama, todo mejorará. Esa era la mentira que se repetía para no enfrentar la posibilidad de haberse equivocado. Una tarde, Amalia encontró a Benjamín llorando en el vestidor. El niño tenía el brazo rojo. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó ella, arrodillándose frente a él. Benjamín tardó en responder. Miró la puerta varias veces, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Ella se enoja cuando digo que no quiero llamarla mamá», susurró. Amalia sintió que el aire le faltaba. «¿Te hizo eso, Verónica?». Benjamín bajó la cabeza y asintió. Luego apretó fuerte la manga de Amalia y dijo algo todavía peor. «Cuando papá no está, ella dice que yo le arruino la vida. Dice que, cuando se case, todo va a cambiar y que nadie me va a creer». Amalia tuvo que cerrar los ojos un segundo para no romperse delante de él. Quiso correr, buscar a Tomás y decirle la verdad en ese instante. Pero algo la detuvo, el miedo. No el miedo por ella, sino por el niño. Verónica era astuta. Jamás dejaría pruebas. Y Tomás, enamorado y cansado, podía pensar que todo era una exageración nacida de la tensión. Se hablaba demasiado pronto y nadie le creía. Verónica tendría aún más poder sobre Benjamín. Así que decidió esperar, observar.
reunir algo más que intuiciones. Esa noche, mientras preparaba una infusión en la cocina, una de las asistentes de Verónica dejó olvidado un pequeño estuche dorado. Amalia fue a entregarlo y, al entrar sin hacer ruido en el salón azul, escuchó otra conversación que le heló la sangre. «El niño está asustado», decía una voz masculina por teléfono. «Mejor», respondió Verónica. Los niños asustados se vuelven obedientes. Amalia sintió náuseas. Retrocedió con cuidado, pero al girar chocó con una mesa. El ruido fue pequeño, pero suficiente. Verónica salió del salón con una sonrisa que ya no era elegante, sino peligrosa. Escuchando conversaciones ajenas, preguntó: «Solo venía a dejar esto, señora». Verónica tomó el estuche y la miró de arriba abajo, como si quisiera recordarle su lugar. «No olvide quién manda aquí». Amalia no respondió, pero esa noche casi no durmió. Pensó en irse muchas veces. Pensó en que tal vez una mujer como ella jamás podría enfrentarse a alguien con tanto poder, belleza y mentira. Pero luego recordó el brazo rojo de Benjamín, sus ojos llenos de miedo, su forma de abrazarla, como si en ese abrazo se jugara la vida. Y entonces comprendió algo que le dolió hasta los huesos. No estaba cuidando a ese niño solo por cariño. Había una razón más profunda, una razón enterrada desde hacía años. Una razón que ella había callado por vergüenza, por promesas rotas y por un secreto que jamás imaginó volver a enfrentar. Porque Benjamín no era solo el hijo de su patrón. Y muy pronto, el pasado iba a abrir una herida que nadie estaba preparado para mirar. La mañana del gran anuncio llegó envuelta en perfumes caros, vestidos planchados y sonrisas ensayadas. La mansión parecía una escena perfecta de revista. Los invitados más cercanos llegarían al atardecer, y Tomás había pedido que todo saliera impecable. Quería una noche tranquila, sin dramas, sin tensiones, sin problemas. Pero los secretos no respetan calendarios. Amalia llevaba horas con el corazón agitado. Había pasado la noche pensando en lo que debía hacer. Sabía que ya no podía seguir vigilando. En silencio, Verónica estaba cada vez más segura, más cruel, más cerca de quedarse para siempre en esa casa. Y Benjamín estaba cada día más frágil. Al mediodía, mientras el niño descansaba en su cuarto, Amalia abrió una caja vieja que guardaba en el fondo de su armario. Dentro había una foto gastada, una carta amarillenta y una pulsera de hospital. Sus manos temblaron al tocarlas. Eran restos de una vida que había enterrado para seguir respirando. Años atrás, mucho antes de convertirse en empleada de aquella mansión, Amalia había trabajado en una clínica privada como auxiliar de limpieza. Era joven, pobre y sola. Allí conoció a Tomás Villalba, cuando él aún no era el hombre inaccesible que el mundo admiraba. Su esposa, Elena, estaba embarazada y había sufrido complicaciones. Tomás pasaba días enteros en la clínica, agotado, roto por el miedo de perder a su familia. Amalia lo veía en los pasillos, callado, con la camisa arrugada y los ojos llenos de súplica. Una noche de tormenta, Elena dio a luz antes de tiempo. Hubo confusión, gritos, médicos corriendo, y en medio del caos, otra mujer entró en parto de urgencia. Esa mujer era Amalia. Nadie supo que ella también estaba embarazada. Lo había ocultado por miedo a perder su trabajo. Dio a luz sola, en un cuarto pequeño, mientras al otro lado del pasillo peleaban por salvar a Elena y a su bebé. Su hijo nació débil. Vivió apenas unas horas. Elena, en cambio, no sobrevivió. Cuando Tomás recibió a Benjamín en brazos y al mismo tiempo perdió a su esposa, quedó destruido. Días después, al enterarse de lo ocurrido con Amalia, le ofreció ayuda económica. Quiso ser compasivo, pero ella, rota y humillada por la vida, desapareció sin aceptar nada. No quería limosna. No quería cargar con la imagen de un hombre abrazando a su hijo mientras ella enterraba al suyo. Años más tarde, el destino la llevó de vuelta a esa misma casa. Tomás no la reconoció. Ella había cambiado demasiado. Más delgada, más cansada, más silenciosa. Aceptó el trabajo porque necesitaba sobrevivir. Y el día que vio a Benjamín, sintió algo que no pudo explicar. No era solo compasión. Era el dolor de la vida que le había quitado un hijo, y la necesidad de proteger al niño que había sobrevivido aquella misma noche de tragedia. Pero había algo más. Antes de morir,
Elena había hablado con Amalia durante unas horas de reposo. Le había contado su miedo, su amor por su hijo y una petición que parecía simple en aquel entonces. Si un día yo falto, había dicho, ojalá alguien quiera a mi niño con el corazón limpio. Amalia jamás olvidó esa frase. Por eso se quedó. Por eso cuidó a Benjamín como si el cielo se lo hubiera confiado. Y por eso ya no pensaba callar. Esa tarde, antes de bajar al evento, Verónica entró al cuarto del niño. Creía que Amalia estaba en la cocina, pero ella la siguió y escuchó con claridad. Hoy te vas a comportar o haré que te alejen de esa sirvienta para siempre. Benjamín rompió a llorar. Entonces Amalia entró. Se colocó delante del niño y, por primera vez, dejó de temblar. Usted no volverá a tocarlo. En ese mismo instante, la puerta se abrió. Tomás estaba ahí. Y por fin, la verdad empezó a buscar su lugar en aquella casa llena de mentiras. Tomás miró la escena como si el mundo acabara de partirse bajo sus pies. Verónica estaba pálida, pero trataba de sostener su elegancia. Amalia respiraba agitada, con los brazos abiertos frente a Benjamín. Y el niño no corría hacia su padre, como habría hecho antes. Seguía escondido detrás de la mujer que todos llamaban la empleada, temblando como si estuviera frente a un peligro real. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Tomás, con una voz baja que daba más miedo que un grito. Verónica fue la primera en hablar. Tu hijo está imposible. Y ella me faltó el respeto. Esta mujer está confundiendo al niño, Tomás. Se está metiendo donde no debe. Pero Benjamín comenzó a llorar con más fuerza. No, papá, no. Por favor, no la dejes sola conmigo. Aquellas palabras atravesaron a Tomás como un cuchillo. Volteó lentamente hacia Verónica. ¿Sola contigo?, repitió. Verónica abrió la boca, pero ya no tenía control de momento. Su sonrisa perfecta se había caído. Por primera vez, Tomás vio algo en su rostro que antes no había querido mirar. Dureza, rabia, desprecio. Amalia decidió hablar. No gritó, no actuó, solo dijo la verdad. Contó lo del brazo rojo, las amenazas, los comentarios crueles, las veces en que Benjamín le rogó no quedarse a solas con ella. También contó lo que había escuchado por teléfono, sus planes de controlar a Tomás, de quitarle camino al niño, de hacer que nadie creyera sus palabras. Cada frase caía en la habitación como una piedra pesada. Tomás quiso negarlo, quiso pensar que era una confusión. Pero entonces miró a su hijo y vio un miedo que no podía fingirse. Benjamín dijo con la voz rota: «Mírame, ¿es verdad?». El niño tardó unos segundos que parecieron años. Luego asintió. Ese gesto destruyó todo. Tomás sintió vergüenza. Vergüenza de no haber visto, de haber llenado la casa de lujos mientras su hijo pedía ayuda en silencio, de haber confiado en una mujer que usó su dolor para entrar en su vida. Y, sobre todo, de no haber escuchado antes a la única persona que realmente estaba protegiendo al niño. Verónica cambió por completo. Ya no fingió dulzura. Ya no escondió su veneno. Claro que quería asegurar mi futuro. Gritó. ¿Y qué? Todos se acercan a ti por dinero. Todos. Hasta esa mujer vive aquí por lo que tú pagas. Tomás la miró con una frialdad nueva. No. Ella vive aquí por algo que tú jamás entendiste. Amor. Verónica soltó una risa amarga, pero se quedó sin fuerza cuando vio que nadie la defendía. Ni los asistentes, ni el personal, ni la casa que creyó dominar. Su máscara había caído, y no había riqueza suficiente para volver a pegarla. Antes de que seguridad la acompañara fuera de la mansión, lanzó una última mirada a Amalia. Tú no eres nadie. Amalia la sostuvo con calma. Ya no tenía miedo. Para un niño asustado, la persona que lo protege lo es todo. Cuando Verónica se fue, el silencio fue insoportable. Tomás se arrodilló frente a su hijo y lloró por primera vez en años. Lloró sin dignidad, sin orgullo, sin máscara. Le pidió perdón una y otra vez. Benjamín, aún temblando, terminó abrazándolo, pero luego estiró una mano hacia Amalia, como si ese perdón todavía necesitara el calor de ella para sentirse seguro. Tomás levantó la mirada, y entonces Amalia entendió que ya no podía seguir escondiendo la última parte de la verdad. Sacó de su bolsillo la vieja pulsera de hospital, y con lágrimas en los ojos, le contó quién era realmente en la historia que creía haber dejado atrás. Tomás reconoció la pulsera apenas la vio.
Era del hospital donde Elena murió. Sus manos comenzaron a temblar mientras escuchaba a Amalia contar lo que había guardado durante tantos años. La recordó vagamente en aquellos pasillos lejanos, en medio de uno de los peores días de su vida. Una mujer joven, agotada, silenciosa. No supo entonces que ella también estaba perdiendo a un hijo mientras él recibía al suyo entre lágrimas y ruina. Amalia no habló con rencor, habló con dolor. Le explicó cómo la vida la rompió aquella noche. Cómo huyó de todo porque no soportaba ver la felicidad de otros cuando ella había salido vacía del hospital. Cómo el tiempo, la necesidad y la pobreza la trajeron de regreso a la casa de los Villalba. Y cómo, al ver a Benjamín, sintió que el cielo le estaba devolviendo una misión que jamás pidió, pero que su corazón entendió al instante. No quiso ocupar el lugar de nadie, dijo con lágrimas en los ojos. Solo quise protegerlo, porque esa noche perdí a mi hijo, y su esposa perdió la vida. Yo no pude salvar al mío, pero sí podía cuidar al suyo. Tomás bajó la cabeza, vencido por la culpa. Durante años creyó que el dinero era la forma más alta de ayuda, que pagar estudios, casas o tratamientos lo convertía en un hombre justo. Pero frente a Amalia comprendió que había una pobreza peor que no tener dinero, no ver el dolor ajeno, no mirar de verdad a quienes sostienen la vida en silencio. Benjamín, sentado entre ambos, tomó la mano de Amalia y luego la de su padre. Ella me salvó, dijo. Esas 3 palabras cambiaron todo. En las semanas que siguieron, Tomás canceló el compromiso, enfrentó el escándalo social y soportó rumores crueles en revistas y reuniones. Muchos hablaron de él. Muy pocos entendieron lo que en verdad había pasado. Pero por primera vez en años, eso dejó de importarle. Lo importante estaba dentro de casa. Empezó terapia con Benjamín. Cambió sus horarios. Aprendió a escuchar antes de explicar, a mirar antes de juzgar. Y, con una humildad que nunca antes había tenido, le pidió a Amalia que se quedara, ya no como una sombra del servicio, sino como parte esencial de la familia. Amalia dudó, no porque no amara a Benjamín, sino porque había vivido demasiado tiempo sintiéndose pequeña, desplazada, invisible. Le costaba creer que una casa tan acostumbrada a dar órdenes pudiera abrirle por fin un lugar digno. Fue Benjamín quien resolvió todo. Una noche, antes de dormir, la abrazó fuerte y le dijo, «No sé qué nombre ponerle a lo que eres para mí, pero sé que cuando tengo miedo, contigo me siento en casa». Amalia lloró en silencio y aceptó quedarse. Con el tiempo, la mansión cambió, no en sus paredes ni en sus muebles, sino en el alma que la habitaba. Tomás dejó de medir el valor de las personas por su ropa, su apellido o su cuenta bancaria. Comprendió que la verdadera nobleza no siempre vive donde hay brillo. A veces vive en unas manos cansadas, en una mujer humillada por todos, en alguien que protege a un niño aunque eso le cueste el pan, el techo y la paz. Porque el amor real no siempre llega vestido de lujo. A veces llega en silencio. A veces limpia pisos. A veces llora sola. Y aún así, salva vidas. Entonces, después de todo lo ocurrido, quedó una pregunta flotando en el corazón de quienes conocieron esta historia. Si las personas más valiosas no siempre son las más visibles, ¿a cuántos corazones verdaderos estamos ignorando solo por mirar su uniforme y no su alma?